Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer un estudio de Biblia el día de hoy. Vamos a tocar un tema, el cómo la Biblia nos revela, la palabra de Dios nos revela a los seres humanos y sobre todo a aquellos que ya tenemos la enorme fortuna de conocer a Cristo Jesús en el Espíritu, que ya tenemos la enorme fortuna de que fuimos alcanzados por nuestro Dios Altísimo y que tuvo misericordia de nosotros y que nos ha redimido en la persona de Jesucristo, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador, nuestro Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, y que ahora caminando en el Evangelio, conociendo la verdad absoluta que es solamente y proviene de Dios, y que la dejó escrita con sus santos hombres, y que nos llega hasta nosotros, y que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla a cada uno de sus hijos, entendemos de la enorme importancia de este tema, el tema que tocaremos el día de hoy. Es sobre el cómo el ser humano, nosotros como seres humanos, al vivir independientemente de Dios, estamos automáticamente expuestos a nuestras debilidades del carácter moral, es decir, estamos expuestos a muchas tentaciones y a muchas debilidades de nuestro ser, que caeríamos en pecados, caeríamos en faltas, en quebrantamientos de la ley moral de Dios que están escritas en la Biblia, lo cual nos trae consecuencias graves y en algunos casos hasta nuestras generaciones en descendencia que pudiéramos dejar como una mala herencia, por no conocer a Dios, por no caminar con Dios y por no conocer los estatutos que Dios estableció para su creación, especial y específicamente para el ser humano. El día de hoy tocaremos este tema y nosotros podemos ver por allí muchas doctrinas cristianas, muchas religiones cristianas, pero la verdad de Dios es única y la verdad de Dios es Jesucristo, y Él se ha manifestado no solamente que vino en carne y murió por nosotros en aquella cruel cruz, sino que dejó su palabra escrita que es espiritual, y a su Santo Espíritu, que es quien nos la coloca en nuestro espíritu para entenderla, para recibirla y para vivir por ella el resto de nuestros días en una peregrinación que empezamos el día que nacemos de nuevo en Jesucristo hasta que nos toque partir con el Señor. Es importante entender que nuestra naturaleza humana es susceptible enormemente a debilidades morales, que necesitamos la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes y fuertes en esta tierra, en esta vida, y que tenemos que tener esa relación personal profunda y todos los días con Dios para permanecer más que vencedores en Jesucristo. Entonces tenemos que entender nuestra naturaleza, tenemos que entender la debilidad de nuestra naturaleza y tenemos que entender que nos debilitamos al no estar bien firmes en Cristo, y entender estas cosas hablaremos en algunos pasajes bíblicos para ver cómo somos tan vulnerables en la carne, porque nuestra carne, su tendencia es el pecado, y el espíritu, su tendencia es con Dios, pero necesitamos tener una relación profunda, esforzarnos en la carne para lograr que venza y nuestro espíritu goce de la compañía y de la ayuda y del favor de Dios todos los días, para estar caminando en Él firmemente, para no estar sufriendo por las consecuencias del pecado. Dice el libro de Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Abriendo con este texto, nosotros denotamos aquí que Pablo dice que el fundamento de Dios, que es Jesucristo, ese siempre va a estar firme, Él no varía, Él nunca cambia, Él siempre será el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos, y que el sello es que el Señor nos conozca a nosotros, y nosotros decir que somos del Señor, que somos ya cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios, debemos de apartarnos de toda la iniquidad, de todo iniquidad. El término iniquidad es cuando una persona ya tiene conocimiento de su pecado y quiere permanecer en él, quiere continuar pecando en él, aún y con conocimiento que no le agrada a Dios,
aún con conocimiento que está haciéndose daño a su alma, aún en conocimiento que está en riesgo de condenación eterna, aún y que haya sido una vez rescatado por Cristo. Cuando nosotros permanecemos en rebeldía a la palabra de Dios, en desobediencia a la voluntad de Dios, y cuando nosotros seguimos pecando con conocimiento, estamos cometiendo iniquidad. Y en eso dice que nos tenemos que apartar si estamos diciendo que somos cristianos, si estamos diciendo que un día nacimos de nuevo, si estamos diciendo que conocemos a Dios en espíritu y en verdad, y le adoramos en espíritu y en verdad, tenemos que apartarnos de iniquidad, que ese es el sello y la garantía que nos puede asegurar que Él está con nosotros y nosotros en Él. Y no nada más porque lo digamos, tenemos que dar testimonio con nuestra vida y nosotros tenemos que tener una conciencia limpia y clara y estar totalmente seguros de que estamos viviendo obviamente en su voluntad y obediencia para nosotros saber que no estamos en iniquidad tras iniquidad. Dice entonces que aquí, que en una casa grande, dice Pablo, que hay utensilios de oro y de plata, pero también hay de madera y de barro, como que distinguiendo que aunque haya de oro, pueden ser para usos viles también, que aunque haya de plata, puede ser de honrosos y viles, madera y barro puede ser honrosos y viles. Esto es decir, aunque haya ministerios que ya tienen muchos años en Cristo y que han tenido testimonio de la llenura del Espíritu Santo, que son como utensilios de oro por la unción, por el respaldo de Dios, esos mismos utensilios, si se descuidan, pueden ser usados para usos viles, ellos mismos pueden empezar a usarse como usos deshonrosos. Entonces, lo que da la certeza no es que seas de madera o de barro, y tomando en cuenta como que de madera y de barro es porque porque acabas de nacer en Cristo, porque aún eres pequeño en Cristo, porque todavía no maduras hasta ser de oro, ya debe ir una santidad plena, más parecido al varón perfecto, un crecimiento espiritual grande, porque todavía no llegas a la medida del varón perfecto, estás cerca, pero porque acabas de nacer de nuevo y puedes decir que apenas todavía eres como el barro, que Dios va a empezar a hacerte hacia la madera, hacia la plata y hacia el oro, llamándole como figura en esta ilustración que estoy diciendo yo, en un entendimiento que vas creciendo en santidad, como lo dice Proverbios 4:18 y como lo dice Filipenses 1:6, que nos vamos creciendo y creciendo a la imagen del Señor. Pero no importa si son de oro o son de barro, pueden ser útiles para honrosos y para viles. Obviamente que entre más oro parezcas es que estás más preparado, estás más ungido, estás más fuerte y firme en Cristo, pero también no debemos de descuidarnos porque tenemos testimonios en la Biblia donde grandes siervos de Dios, siendo de oro, cayeron de la gracia y tuvieron las consecuencias terribles. David fue uno de ellos, Salomón fue otro de ellos, y es una lista interminable. Aunque fueron restaurados, sufrieron las graves consecuencias. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por cuanto los designios de la carne, dice el verso en el capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice Pablo en esta revelación que nos da Dios a través de este libro de Romanos, que los deseos de la carne, nuestra carne, van en contra de los deseos de Dios, van en contra de la voluntad que Dios tiene para nosotros, para que vivamos en libertad del pecado. Entonces, que nosotros, nos dice en el capítulo 8, no nos podemos sujetar a la voluntad de Dios, nosotros solos, la carne, lo natural, por más inteligentes, por más esforzados, por más dedicados, por más que mi mente y mi corazón se concentre en jamás pecar contra Dios, dice la Biblia y nos revela la Biblia que no podemos evitarlo. Tarde o temprano todos pecaremos en contra de Dios, y eso lo sabe nuestro Dios Altísimo. Por eso se hizo hombre y vino a morir, y por eso envió a su Espíritu para darnos el poder y darnos el conocimiento y la revelación y darnos la gracia de Cristo para poder vivir sin pecado y glorificar así verdaderamente como verdaderos hijos de Dios al Dios Altísimo. Entonces, nos dice la Biblia que nuestra carne no puede someterse a la ley porque es espiritual. La ley de Dios moral es espiritual. Es decir, que yo no adultere, que yo no fornique, que yo no mienta, que yo no engañe, que yo no sufra de celos, de avaricia,
que yo no entre en contiendas, pleitos, enojos. No puedo sostener la carne toda mi vida, en todo tiempo, bajo toda circunstancia. En alguna parte de mi vida puedo caer en estas alteraciones de la ley moral de Dios, porque mi carne no puede ser perfecta en ese sentido moral, porque la ley de Dios es espiritual. Entonces Dios envía su espíritu y envía la revelación de su verdad para que entendamos por qué necesitamos a Cristo, para que entendamos por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, y así lo busquemos en espíritu y en verdad, en oración disciplinada, en ayunos disciplinados, en lectura bíblica disciplinada, para crecer en el conocimiento y el entendimiento, y así rendirnos más pronto para poder avanzar en santidad, en justicia, y no vivir las consecuencias del pecado en nuestra vida. Entonces necesitamos del poder de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la presencia de Dios en nosotros, porque dice aquí Pablo que la carne no puede sola sujetarse a la ley de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. En Juan 15:4 dice así la Biblia: permanezcan en mí, dice Cristo, y así yo voy a permanecer en vosotros. Dice Cristo: aunque yo prometí estar con ustedes hasta el fin de los días, la manera en que yo esté con ustedes hasta el fin de los días es que ustedes permanezcan en mí. Hay otros pasajes que nos hablan en esta dirección, la doctrina y la enseñanza sana de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días, siempre y cuando ustedes permanezcan en mi mano. Porque los que están en mi mano nadie me los arrebata. Porque los que están en mi mano me los dio Dios. O sea, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios, solamente tú. Puedes bajarte de la mano de Dios. ¿Cómo? Repitiendo iniquidad, entendiendo que tu carne no puede sola sin Él, y a ti siendo indiferente, siendo un cristiano tibio, cristiano conformista, queriendo vivir todavía en pecado, te estás bajando de la mano de Dios, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Si en nosotros existe el pecado, Dios se va a apartar de nosotros. Eso quiere decir que yo no estoy permaneciendo en Él. Eso quiere decir que Él no está permaneciendo en mí. Por eso aquí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice así: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco ustedes, no permanecéis en mí, no vamos a poder llevar fruto. Pone una ilustración Cristo en este pasaje, que así como el fruto tiene que permanecer en la vid, en el tronco, para que las ramas y el fruto salga, las uvas, y dé fruto. Entonces, si nosotros no permanecemos en Cristo por causa del pecado y las iniquidades, Él no permanece en nosotros. Entonces, no estamos unidos correctamente a la vid. De hecho, no estamos unidos al tronco, que es Cristo. No vamos a dar fruto de santidad, no vamos a dar fruto de paz, no vamos a dar fruto de amor, no vamos a dar fruto ni de benignidad, ni de paciencia, ni de longanimidad, ni de prudencia, ni de templanza, ni de bondad, ni de amor, ni de paz. No vamos a mostrar los frutos del Espíritu. Entonces eso quiere decir que no estamos caminando correctamente en Cristo, que el pecado sigue reinando en nosotros, que nuestro cuerpo aún está siendo sujeto a la ley moral de Dios. Es decir, que si muero en esa mala condición moral, aunque haya sido una vez rescatado por Cristo, me voy a enfrentar al tribunal de Cristo, donde va a abrir mis obras y donde voy a estar yo expuesto, que morí estando fuera de la gracia, que morí estando sin fruto, que morí estando fuera de la vid verdadera, nada más emocionándome y creyendo que porque un día lo recibí y que porque un tiempo caminé fielmente con Él, el día que me vaya, Él me va a dejar pasar porque Él es bueno. O sea, me estoy autoconfiando equivocadamente, y de esto hay muchos textos bíblicos y pasajes e historias que confirman lo que acabo de decir. De ahí que tenemos que cuidar la salvación, como dice en Filipenses Pablo, con temor y con temblor. Ahora, dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces yo no puedo ser un cristiano tibio, que ande diciendo ahí que soy un cristiano evangélico o de Biblia, o un cristiano fulano de tal, y que conozco a Jesús, cuando mi vida demuestra que solamente ando caminando con el enemigo de mi alma y haciendo las obras del enemigo. Entonces, si yo no estoy haciendo las obras que Jesús hizo cuando estuvo aquí, y si no estoy mostrando la gloria del Dios Altísimo en la vida de Jesucristo como la mostró Él,
en todos esos atributos del Espíritu de Dios que nos regala Dios por su naturaleza divina que nos comparte en Cristo. Si no estoy dando yo ese fruto, entonces ¿de qué estoy jactándome de que soy cristiano? Si estoy en riesgo de condenación todavía. Y obviamente no estoy incluyendo en este paquete a los que acaban de nacer, que todavía son niños en Cristo y que apenas van a ser transformados y transformados por Dios para que sean cristianos maduros. Estoy hablando de los que ya tenemos tiempo, que estamos conociendo de esto y que Dios nos está hablando a través de este estudio ahorita y que seguimos insistiendo en seguir en iniquidad, poniendo en riesgo nuestra salvación y no dando fruto de la gloria de Dios en nuestras vidas, que para eso nos creó y nos predestinó, para mostrar la gloria de Jesucristo en este tiempo, y así la gente tuviera hambre y sed de Dios, y que tienen hambre y sed de Dios, pudieran ver en nosotros una esperanza para ser guiados a Él, acercarlos a Él por el Espíritu en nosotros, para que escuchen el llamado. Si no, no funcionamos como mensajeros de Dios. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice la Biblia por muchos pasajes que tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo a la medida de Cristo, y eso lo sabemos, pero necesitamos entender que necesitamos de la ayuda de Dios, que necesitamos el poder de Dios en nosotros, para que esta carne esté sometida a la voluntad de Dios y viva bajo la justicia conforme a la ley moral de Dios, para evitarnos consecuencias malas en nuestra peregrinación, pero sobre todo para ser vasos útiles, vasos de honra en la casa de Dios, que seamos de oro, utensilios que sí sirvamos para la obra de Cristo en esta tierra. Por eso Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Salmos 101:6 dice Dios, mis ojos yo pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Aquí todavía nos da más luz Dios y nos dice, mira, yo sé que unos acaban de nacer y son niños en Cristo, y que todavía están cometiendo errores del viejo ser, porque todavía les falta crecer en mí, conocerme mejor a mí, y conocer mejor mi palabra, que crezcan en mi verdad. Muy bien, entonces yo sé que son apenas unos bebés en Cristo. Muy bien, pero yo mis ojos los voy a poner en ellos y me están buscando. Mis ojos, porque esos son los fieles, que me buscan de mañana, que me buscan de noche, que me buscan en la tarde, que buscan mis estatutos para crecer en el conocimiento de ellos, para que llegue mi revelación al corazón de ellos y entiendan mi perfecta voluntad y vivan con ella, y en ella, con el poder de la gracia que les doy al buscarme a mí, dice Dios. Entonces, yo mis ojos los pondré en ellos, y ellos me van a servir porque están en ese camino de perfeccionamiento, de santidad. Entonces no es ir a un culto, no es tener una Biblia en la casa y leerla de vez en cuando, no es orar cuando se nos ocurra, como nosotros podemos distinguirnos como cristianos. Es todos los días buscar a Dios Altísimo en todo tiempo y todos los días escudriñar su verdad para que se implante en nuestro corazón y en nuestro espíritu por Él, porque Él nomás Él puede ponerla en nosotros y revelárnosla, y así caminar con la gracia de Cristo en victoria. Entonces, Él va a usar a los que están en ese camino de perfección, y con eso nos abre el paréntesis que habíamos cerrado, que aunque seas pequeño, aunque seas de barro, aunque seas de madera, Dios los usa si eres fiel buscándole, porque estás en ese camino de perfección. Dios nos usa para su obra. No tienes que llegar a ser pastor, evangelista, profeta de tantos años, el más santo de los santos, no. Desde el día que nacemos en Cristo ya somos santos por la unción del Santo en nosotros, por la presencia de Dios en nosotros, por la presencia de su Espíritu en nosotros. Ya somos santificados en Cristo, y ahora lo que falta es que nosotros cumplamos la obra a la cual fuimos predestinados y llamados, aunque estemos todavía como barro, aunque estemos todavía en ese camino de perfección, pero por ser fieles buscando disciplinadamente a Dios, Él nos va a usar y nos llama utensilios de honra, aunque seamos todavía de barro porque acabamos de nacer. Dice Malaquías 3:17, serán para mí un especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve ese hijo.
Entonces se van a volver ustedes para que disciernan la diferencia entre el justo y el malo, entre el que verdaderamente sirve a Dios y el que no le sirve. Dice Dios que tenemos que tener la capacidad, después de haber sido perdonados, de distinguir, de tener conciencia clara y limpia, quién es el que le está sirviendo a Dios y quién no. Y no me refiero que juzgues a los demás, que tú mismo puedas darte cuenta si le estás sirviendo en espíritu y en verdad y en santidad y en justicia a Dios, porque es la única manera que se le sirve a ese Dios 3 veces santo. Nada más se le sirve en santidad, con el poder de Cristo, con la presencia de Cristo, con la gracia de Cristo, y para poder discernir quién realmente le sirve y quién no. Entonces, en el pueblo de Dios, muchos se dicen cristianos y estamos viendo el pésimo testimonio que llevan en sus familias, el pésimo testimonio que llevan en sus matrimonios, el pésimo testimonio que llevan en sus trabajos. Esos no les sirven, esos les estorban. Son cristianos tibios, malos, tremendamente malos. Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos de no entrar en ese mal grupo en que ha caído la iglesia, una iglesia contemporánea, una iglesia apóstata, una iglesia tibia, una iglesia totalmente indiferente, totalmente cómoda, que quiere disfrutar de este siglo y la tecnología y todas las cosas para pecar, en lugar de meterse y consagrarse al Dios Altísimo y ser un instrumento de honra y servir y cumplir su llamado para el que fue predestinado. Por eso dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, para que no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisiereis. Porque si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay ley. Pero los que ya son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Así que vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si tú dices que eres un hijo de Dios y tú estás en el grupo de los que todos los días practican las debilidades de la carne, es porque entonces el poder del Espíritu no está en ti, de Dios, para que estés manifestando los frutos de la vid verdadera que es Cristo, que son los que ya hablamos, los frutos del Espíritu. Si tú sabes que no tienes esa paz, si sabes que no tienes ese amor de ese nivel, si sabes que no tienes esa paciencia y benignidad, bondad, si sabes que no tienes esa verdad en ti, ¿por qué te estás confiando que un día pasarás al reino de los cielos? Porque te han dicho aquí o allá, o porque tú mismo te lo dices cada rato. Eso no es lo que te salva. Lo que te salva es el fruto que estás dando de la vida de santidad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si no ha llegado a esa medida, te urge a ti y me urge a mí pelear la buena batalla todos los días hasta llegar y llegar y llegar casi al nivel del varón perfecto cada día. Y no confiarte. Entonces tenemos que andar con el Espíritu, porque si andamos con la carne no tenemos herencia con Dios, como nos acaba de decir el pasaje. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice él, ¿quieres una medida? Dice Santiago, dice Dios, dice la Biblia. ¿Quieres una medida para que te valores qué tan bueno eres o no? ¿Cuántas veces con tu boca ofendes? ¿Cuántas veces con tu boca te faltó prudencia? ¿Cuántas veces has molestado o herido a alguien con tu boca? ¿Cuántas veces sigues hablando lo que no conviene, que no tiene gracia, que no fue sazonado con sal? ¿Cuántas veces no edificaste con tu conversación? Para que te des cuenta que si no puedes retener la lengua, no puedes retener el cuerpo. Si tú retienes la lengua, dice Dios, es que el cuerpo lo puedes retener. Es decir, si eres un varón humilde, si eres un varón sabio de Dios y que sabes poner tu espíritu y mantenerte fuerte, y cuando eres provocado te mantienes en la paz, y cuando eres ofendido tú bendices, y cuando de tu lengua sale bendición, sale agua pura, sale bendición que glorifica a Dios, y entonces dice Dios que puedes detener todo tu cuerpo de no caer en otras áreas de tu cuerpo
o en otro tipo de pecados morales. Pero si tu boca no la detienes, estás en riesgo en todo tu cuerpo, de todo tipo de problemas. Entonces, ese es un parámetro para que te des cuenta tú y me dé cuenta yo cuánto me falta de llenarme de Dios, cuánto me falta de disciplinarme en oración todos los días en Cristo, cuánto me falta de leer su verdad para que mi mente cambie, para que mi forma de pensar cambie, para que mis actitudes cambien, para que mi manera de entender aún la verdad sea la de Dios y no la mía. Entonces, ¿cuánto necesito yo de Dios? ¿Cuánto estoy yo sin Dios? Lo puedo poner como un parámetro en saber qué sale de mi boca todos los días, o continuamente o de vez en cuando. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice Dios que es mejor aquel que, aunque lo ofendan, se mantiene pacífico y no dice y no devuelve mal por mal, que aquel que se cree muy fuerte y conquista mundos y ciudades y imperios. Ese no es el fuerte. El fuerte es el que tiene dominio propio, dominio de su espíritu, para no caer bajo ninguna tentación moral de ningún tipo y lo haga perder la gracia de Dios en su vida. A ese nivel tenemos que medirnos cómo andamos. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Cuando Dios nos limpia nuestro espíritu y pone su Santo Espíritu bendito, nuestro Consolador hermoso en nosotros, nos da toda la gloria que es Jesucristo en nosotros, para que nosotros tengamos amor, dominio propio y poder de Dios. Amor de Dios, poder de Dios, dominio propio, que es una virtud de Cristo, que como humano se mantuvo libre de todo pecado. Eso nos lo da Dios en Cristo. Si permanecemos en la vid, si le buscamos disciplinadamente, si nos esforzamos más allá, así como nos esforzamos para poner negocios, como nos esforzamos para buscar vacaciones, para buscar deleites temporales, si buscamos los eternos más con fervor, con esfuerzo, con solicitud, con disciplina, lograremos tener este nivel de crecimiento y nivel de santidad y nivel de verdad en nuestra vida, para que el que domine sea realmente el Espíritu, para que realmente sí digamos que somos guiados por Dios y hijos de Dios, que nuestra vida dé testimonio de eso. Por eso en 2 de Pedro 1:3 dice así, que somos participantes de la naturaleza de Dios, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel, de Jesucristo, que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas grandísimas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Me detengo. Dice Dios que por medio de su poder Él nos ha dado promesas grandes, que por esas promesas mismas nos hacen esforzarnos, disciplinarnos, empezando por la vida eterna, pero todas las demás promesas que vienen en la Biblia para sus hijos, nos ha dado, y que nos ha dado de su naturaleza para que las consigamos. Nos ha dado de Jesucristo, la persona de Cristo en nosotros, su espíritu para que lo consigamos. Es decir, las promesas son para alcanzarlas, son para recibirlas. Él nos las dio con todo su amor y ya las estableció. De nosotros depende abrazarlas, tomarnos de Cristo y ir cosechando cada promesa de Dios en nuestra vida. Y no verlas como el enemigo nos las arrebata. Y no ver cómo el enemigo se las lleve. Y sigamos como cristianos tibios, confiándonos que como quiera nos vamos a ir al cielo, cuando ni aquí podemos conseguir las promesas naturales como de familia, como de prosperidad, como de trabajo, como de paz, como de bendición. Si no conseguimos esas mínimas promesas, ¿cómo voy a conseguir la vida eterna que ya pagó Cristo en una cruz y ya me la dio también, si yo la estoy menospreciando viviendo en la carne? Pues claro que no tengo herencia con Él si vivo de esa manera. Dice, porque ya habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de los deseos pecaminosos, ustedes también poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Primero dice, tienes que poner fe, y la fe es un fruto del Espíritu a través de la oración. Si yo no me lleno de Dios, no tengo fe, pero si ya estoy lleno de Dios en la oración, dice que entonces las virtudes que están de Cristo poniéndomelas Dios en mí, las tengo que pulir. ¿Pero cómo? Con conocimiento. Y el conocimiento me va a dar el entendimiento claro para que yo use de ese poder y de esa verdad para tener dominio propio, para decirle al pecado con poder y voluntad, no te quiero,
no caeré, no haré esto, no haré aquello, por decisión propia, porque ya tengo gracia y porque ya tengo conocimiento. Y a ese dominio propio, paciencia, porque me tengo que mantener toda la peregrinación esperando la vida eterna. Tengo que permanecer en las buenas y las malas, porque estamos siendo atacados por el enemigo y estamos siendo probados para llevarnos a otro nivel mayor de crecimiento, por adversidades, por cosas fuertes, por fuego que Dios nos hace pasar. Y esos momentos difíciles y tremendos nos hacen crecer, pero también nos hacen desesperarnos si no tenemos llenura de Dios. Es decir, necesitamos la paciencia, como dice aquí, después de tener todo ese conocimiento y dominio propio. Y así dice que después de esa paciencia podamos tener piedad, y de la piedad afecto fraternal, y luego amor. Y si estas cosas llevaremos fruto. Hasta aquí llego con los versos de este pasaje y cierro con esto, hermanos, amigos. Es tan importante que nos demos cuenta qué nivel de cristianos somos, qué calidad de cristianos somos, porque ahorita cualquiera allá afuera se dice cristiano. Ahorita en las calles te topas a cualquiera con una Biblia evangelizando casa por casa. Te encuentras a cualquiera en un parque evangelizando disque a nivel público. Te encuentras en la radio y en la televisión evangelizando a todo el mundo. Y sí, Pablo dijo que sea por avaricia, que sea por lo que fuera, mientras esté evangelizando, llevando la palabra de Dios, gloria a Jesucristo, dijo Pablo. Y también lo decimos todos sus hijos. Pero eso no te va a salvar a ti, ni me va a salvar a mí. En otras palabras, si yo me salgo todo el día a evangelizar, pero yo sigo todavía inmerso en iniquidades, aquel día me va a decir Dios, yo no te conocí. Y yo le voy a decir, es que en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo hice sanidades, en tu nombre se convirtieron miles de almas. No te conozco, me va a decir, no te conozco, retírate de mí, hacedor de maldad. Entonces no es el que ciertos dones del Espíritu de Dios y ciertos ministerios del Señor Jesucristo y las operaciones de Jehová de los ejércitos actuando sobre todo ese paquete bendito divino en nosotros, lo que nos denota ser salvos o estar en la verdad, es llevar fruto de santidad, fruto de justicia de Dios hasta en lo más oscuro de nuestra intimidad. Es fruto de verdad hasta lo más oscuro e íntimo de nuestro pensamiento. Es ahí donde Dios ve las intenciones del corazón. Es ahí donde Dios nos escudriña hasta lo más profundo de nosotros. Es ahí donde tú y yo debemos de reflexionar y meditar cómo estoy llevando un cristianismo hasta ahorita. Donde quiera ya estamos cansados todos los cristianos que nos dicen el vecino esto, la vecina el otro, los de enfrente, el pastor fulano, la pastora fulana. Todo el mundo, dice Pablo, qué bueno que tengan mala fama y que les digan, pero que sean mentiras. El problema es que en muchos de estos casos son verdades, lo que acusa el mundo a mucho pueblo cristiano. Entonces, al final de cuentas, vas a quedar tú solo y yo solo delante del Dios Altísimo a dar cuentas. Y entonces nada te va a justificar ni a mí. El único que nos justifica es Jesucristo. Y si no llevo un camino perfecto de la mano de Él aquí, no tengo herencia con Él cuando parta. Por más ilusiones que me haga X religión, X pastor, X enseñanza, o por más que yo quiera interpretar la Biblia como a mí me convenga, eso no me salva. Si no estoy viviendo y andando en el Espíritu de Dios, sigo en la carne, sujeto bajo la ley, sujeto a juicio final. Y debo de cuidarme mucho. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí llegamos en este estudio. Hasta la próxima.